Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Paloma Romero, María Garzón y Ángela Perujo, residentes de Las Cabezas de San Juan, y vamos a presentar esta sesión clínica acerca del maltrato al anciano en atención primaria. A continuación exponemos el índice. En primer lugar definiremos el maltrato al anciano. En segundo lugar identificaremos el maltrato, después factores de riesgo para el maltrato y posteriormente evaluación y diagnóstico. A continuación seguiremos con las estrategias de prevención para continuar con el marco legal y el plan de actuación, y por último la bibliografía. Pasaremos también por un algoritmo en el que resumiremos pues toda la teoría expuesta a continuación. Sin más dilación, empezamos definiendo lo que es el maltrato al anciano, y se referirá a cualquier acto único o repetido, o bien a la falta de acción que puede ocasionar un daño o un sufrimiento en una persona mayor. En esta definición se incluyen diversos tipos de maltrato, no solamente un maltrato físico o psicológico, que es lo que más frecuente nos puede venir a la cabeza. El maltrato físico pues sería, como su nombre indica, el uso de la fuerza excesiva pues que pueda causar un daño físico. Vemos lesiones evidentes como hematomas, como fracturas sin una causa aparente, o bien un mal manejo físico, por ejemplo, en los cambios posturales. En cuanto al maltrato psicológico o emocional, pues serían comportamientos que van a causar una angustia emocional, una humillación o un aislamiento social en el anciano. Pueden ser insultos, pueden ser amenazas, pueden ser un control excesivo sobre estas personas. El abuso sexual sería cualquier tipo de actividad sexual no consentida por parte del anciano. Y ya pasamos a la negligencia. La negligencia sería una falta de atención o falta de cuidados básicos para el bienestar del anciano, tales como un mal manejo de su medicación, una falta de higiene, alimentación, falta de atención médica. También destacar, por ejemplo, la autonegligencia, que no aparece aquí, pero la autonegligencia sería el propio anciano el que abandona su cuidado personal, su salud, su higiene, su alimentación, siendo este el camino de autólisis. En cuanto a la explotación económica, nos referiremos a un uso indebido de los recursos financieros de la persona mayor, llevando a cabo actos como manipularles en cuanto al dinero, firma de documentos, presiones, fraudes y demás. Y por último, decir algo pues sobre el abandono. Y el abandono es cuando el cuidador, sin dar un previo aviso, pues decide abandonar al anciano. Entonces, una forma imprevista, dando pues poco margen para poder encontrar otro cuidador o localizar un domicilio al que se pueda trasladar dicha persona. En atención primaria pues vamos a tener el entorno clave para podernos dar cuenta de identificadores del maltrato en el anciano, ya que pues bueno, tenemos una relación continua a lo largo de los años, pues tenemos también acceso muy fácil a nuestros pacientes, y al final pues podemos detectar signos y síntomas de maltrato en estas personas mayores. Entonces lo más plausible pues serían las señales físicas. Son lesiones inusuales, especialmente en áreas que no son visibles, como las muñecas, como los genitales, como los muslos. Podemos ver una desnutrición sin causa aparente, una pérdida de peso inexplicable, infecciones recurrentes por negligencia, como úlceras por presión, una piel que no está cuidada, deformidades por maltrato físico repetido, como fracturas que no se han tratado adecuadamente en el tiempo. Pasamos ya a las señales emocionales o conductuales, que son cambios abruptos en el comportamiento. Es decir, no es un paciente mayor que tiene una depresión larvada, subaguda, no, son cambios abruptos que el paciente, donde el anciano pues tiene miedo, tiene ansiedad, se muestra desconfiado, baja la mirada, en un estado emocional pues que va a estar alterado y que no hay causa aparente. Y bueno, pues por último están los indicadores de negligencia, que recordemos que es la falta de atención o la falta de cuidado. Es decir, es un paciente pues que puede aparecer deshidratado, que puede aparecer que no está aseado, que tenga ropa inapropiada, que no tenga un uso adecuado de sus medicamentos, que no tenga acceso pues a unos cuidados médicos adecuados. Y al final pues también podemos sospechar cuando hay actitudes extrañas por parte de los cuidadores que parecen controlar o manipular al anciano. Entonces tenemos que destacar que hay tanto factores de riesgo para el maltrato en el anciano
como factores de riesgo para el maltrato en el cuidador. Entonces, entre los factores de riesgo del paciente encontramos que dependan físicamente o mentalmente, es decir, ancianos que tengan una movilidad limitada, que tengan unos problemas cognitivos, como una demencia, ¿vale? Porque al final pues, van a ser personas más vulnerables. Que estén aislados socialmente, pues porque al final las conductas de maltrato pueden pasar desapercibidas. Al final, una persona que no tenga interacción social aumentará el riesgo para sufrir un abuso. Enfermedades crónicas que limitan la autonomía o ancianos dependientes de su cuidador para todas las actividades básicas de la vida diaria. Entre los factores de riesgo del cuidador, pues encontraremos el estrés del cuidador, una sobrecarga emocional, puede haber también un abuso de sustancias, puede existir una relación disfuncional con el anciano, y esto es muy importante porque al final son conflictos en las familias y al final pues aún aparecen dependencias económicas con el mismo anciano y al final pues se produce una explotación financiera que puede ser más común en los que se dependa económicamente del anciano. Por último y no menos importante, destacar los factores ambientales. Como primordial, lo acabamos de nombrar y serían pues, los entornos familiares disfuncionales. Son situaciones familiares complicadas, conflicto entre cuidadores, entre el anciano, entre las familias, sueldos bajos, deterioros de la vivienda, un escaso número de cuidadores. Un cuidador solo no puede abordar el cuidado únicamente de un anciano. Edificios inadaptados al destino institucional del anciano. Y por último, pues una falta de apoyo institucional o social. Cuando tenemos un posible caso de maltrato en un paciente anciano, tenemos como objetivo primordial la detección precoz del mismo. Para ello hay que llevar una serie de medidas imprescindibles para poder detectar de forma segura y temprana el problema y así dar una solución al mismo. Para ello no es solo responsabilidad del médico, sino que en trabajo conjunto junto con enfermería se puede promover una detección precoz de estos casos. Por parte de los profesionales de la medicina de familia y comunitaria, es necesario que la entrevista clínica sea en privado, incluso preguntando directamente al paciente sobre su bienestar, usando preguntas abiertas y directas. En estas ocasiones tenemos que tener cuidado con los cuidadores, evitando que el entrevistado esté acompañado de la persona sospechosa del maltrato. Hay que hacer una valoración física exhaustiva, haciendo una exploración del paciente, documentando todas las lesiones con precisión, la fecha, la descripción y la localización. Y hay que excluir enfermedades o trastornos que puedan simular el maltrato, como la fragilidad ósea o trastornos de la coagulación. Hay que hacer además una valoración de la capacidad cognitiva y hay que evaluar si hay signos de demencia o alteraciones cognitivas que dificulten la comprensión del anciano. Los médicos de atención primaria debemos estar formados en abordar este tipo de violencia de manera adecuada, ya que somos los primeros muchas veces en detectar las señales de alerta. Algunas de estas estrategias incluyen el abordaje inicial, donde si se sospecha con el maltrato, debemos actuar con empatía, sin confrontar al agresor en un primer momento, ya que tenemos que garantizar la seguridad del paciente. Hay que hacer una evaluación rutinaria de los riesgos, incluyendo las preguntas que hemos dicho previamente sobre el bienestar y seguridad del paciente. El entorno debe ser seguro y confiable, asegurándonos de que estos pacientes ancianos se sientan cómodos para hablar sobre cualquier preocupación en nuestras consultas. Es necesario que si lo identificamos, lo derivemos a servicios especiales de apoyo, como los servicios sociales, abogados o incluso entidades gubernamentales especializadas en derechos del anciano, psicólogos o terapeutas, para apoyar el bienestar emocional de estos pacientes. Como se ha dicho previamente, es un trabajo multidisciplinar en el que tenemos que tener colaboración con otros profesionales, como los trabajadores sociales o enfermería del centro. Hay que documentar cada signo o síntoma relacionado con el maltrato, incluso llegando a tomar fotografías e informes médicos o notas de observación y denunciar en caso de confirmarse el maltrato mediante los protocolos de denuncia existentes, respetando las leyes locales. En atención primaria es importante hacer una buena prevención de estas situaciones. Hay que detectar los factores de riesgo tanto del anciano como del cuidador y las situaciones de mayor vulnerabilidad para que el maltrato se produzca. Mediante la incorporación de preguntas sobre la seguridad del paciente se puede abordar de una manera rutinaria este tipo de maltrato. Hay que canalizar las intervenciones para modificar los factores de riesgo junto con la promoción de un envejecimiento activo, impulsando la independencia y la autonomía de nuestros mayores dentro de lo posible. Hay que educar y apoyar a los cuidadores.
Hay que identificar y actuar preventivamente ante situaciones de estrés y sobrecarga física y emocional que pueden influir en la aparición de conductas violentas. Hay que desarrollar programas de atención al cuidador y formación sobre el manejo adecuado de los ancianos, reconociendo siempre en todo momento sus limitaciones y sus necesidades. Otras acciones preventivas que también se deberían de poner en marcha, también desde la Administración, sería el desarrollo de programas de ayuda social a los ancianos y a las familias por parte de instituciones públicas, con una mayor dedicación de recursos para los cuidados psicosociales de la familia. Hay que fomentar las redes de apoyo, facilitando la integración del anciano en actividades sociales y programas comunitarios. También sería interesante hacer cambios en la normativa laboral que faciliten la limitación de jornadas y condiciones económicas dignas cuando se tienen a su cargo ancianos y dependientes. En cuanto a la prevención secundaria y con ello la detección precoz de estas situaciones de posibles maltratos en las personas mayores, por nuestra parte podemos llevar a cabo entrevistas y exploraciones médicas de manera rutinaria donde podamos ver la situación de vulnerabilidad o sospechar posibles lesiones o signos y síntomas de sospecha de maltrato, y existen una serie de cuestionarios y escalas de cribados que son para detectar un posible maltrato en las personas mayores, y con ello son herramientas útiles como por ejemplo el índice de sospecha de maltrato hacia las personas mayores, el ACE. También encontramos por ejemplo el Canadian Task Force o el screening, el método de screening sobre la sobrecarga del cuidador llamado ZARID. Este tipo de escalas consisten en una serie de preguntas basadas en la situación que puede vivir el paciente de privación, de abuso físico, sexual, económico, de algún tipo de maltrato, en el que una de las preguntas de manera positiva por parte del paciente ya nos haría sospechar en el caso de un posible maltrato. Además, destacamos en lo que es la escala ACE que 5 preguntas van dirigidas al paciente y una va dirigida a nosotros. También encontramos una regla mnemotécnica que es la regla SAFE, que nos facilita la recopilación de posibles factores de riesgo. Por último, también tenemos la versión screening de la escala de sobrecarga del cuidador ZARID, donde en una puntuación de más de 8 puntos, a raíz de estas 4 preguntas, nos hace considerar que es la sobrecarga del cuidador en esta situación. En cuanto al plan de actuación en este tipo de circunstancias, hay que valorar inicialmente la situación de riesgo del anciano. Si el anciano se encuentra en una situación de riesgo vital por signos físicos o psicológicos, habrá que derivarlo al hospital, mientras que si el paciente lo que tiene es un riesgo vital a nivel social por una nueva posible negligencia o abuso, habrá que comunicar de manera urgente al juez. Teniendo en cuenta que todo esto hay que dejarlo escrito en la historia clínica y que hay que tener en cuenta tanto después de valorar la situación inicial de riesgo, la voluntad del paciente, su confidencialidad, tendremos que intervenir. Y para ello hay una serie de medidas de soportes y planes de actuación sobre el anciano y sobre el cuidador. Aquí podemos hablar sobre las situaciones que podemos nosotros intervenir en el anciano, como es ayudándolo para que tenga una posibilidad de atención en domicilio por otra serie de servicios, o que acuda a centros de días, organizarle citas médicas, facilitándole los medios y simplificando su medicación, si así con ello es mucho mejor para él, incluso teniendo que tener en cuenta la tutela por parte de los servicios sociales, la posibilidad de institucionalizar al paciente o evaluar si su vivienda es adecuada a sus limitaciones en él mismo. Las medidas que podemos tomar y llevar a cabo frente al cuidador está la posibilidad de compartir los cuidados de este cuidador con otras personas, llevarle a cabo una ayuda a partir de redes de apoyos, ver si tiene capacidad el familiar para poder hacerse cargo de los cuidados de el anciano, dándole un apoyo tanto técnico y emocional, garantizando su descanso y ayudando al cuidador en el caso de que haya circunstancias como el consumo de drogas, de otras sustancias tóxicas o incluso trastornos psiquiátricos u otras enfermedades que puedan afectar tanto a él como al ambiente doméstico con el anciano.
A modo de resumen, encontramos este algoritmo que define un poco todo lo que es la visión global de esta sesión, donde ante una sospecha de maltrato que podemos obtenerla mediante la regla de SAFE, signos de alertas, perfil de un anciano maltratado o que haya sido maltratador, sobrecargas del cuidador o situación de vulnerabilidad, lo que tenemos que hacer es registrarlo en la historia clínica y emitir un parte de lesiones y una copia al Ministerio Fiscal, independientemente si el anciano decide o no denunciar. Con todo ello, tratamos de confirmar dicho maltrato haciendo un abordaje global y multidisciplinar con una serie de pruebas complementarias, exploraciones, entrevistas conjuntas y por separado tanto del anciano como del cuidador. Y con ello confirmamos o no confirmamos esta situación de maltrato. Si la situación es confirmada, como ya hemos dicho, hay que valorar la gravedad y la urgencia del caso, viendo si corre peligro la integridad del anciano. En el caso de que la integridad del anciano corra peligro, pero el anciano en ese caso nos preguntemos si es competente o no para decidir, en el caso de que el anciano no sea competente para decidir y corra peligro, hay que llevar a cabo las medidas de seguridad inmediata que ya hemos contado anteriormente. En el caso de que el paciente sí que pueda decidir o no sea una situación de urgencia o de peligro de la integridad del mismo, hay que ver si la familia o el cuidador puede atender o no a sus cuidados, porque así se llevarán a cabo una serie de medidas de soporte tanto para la ayuda del familiar como del anciano, o medidas más drásticas como pueden ser el cambio de ambiente familiar, de incluso institucionalización en el anciano. Para eso, pues como resumen, tenemos que tener en cuenta que las situaciones en las que vamos a tomar medidas de apoyo y de soporte a nivel de cuidador y de anciano en las que podemos intervenir serían aquellas situaciones en las que la familia o el cuidador sí que puede atender al anciano y el anciano quiere permanecer en ese domicilio. Otra de las situaciones que se pueden dar es que la familia o el cuidador no pueda atender sus cuidados de manera correcta, pero el anciano y tanto su familia, a pesar de ello, quieren mantener los cuidados en su domicilio y mediante las ayudas de soporte intentarlo. Otra de las circunstancias es que la familia o el cuidador no puedan hacerse cargo y que a pesar de esos cuidados inadecuados, pues no se quieran quedar ni ellos ni el propio anciano con esta situación, teniendo o no teniendo razones justificadas para ello. Por eso, si tiene razones justificadas para ello, se van a llevar a cabo razones y ayudas mucho más específicas, como es la institucionalización o el cambio familiar, la tutela, entre otras. En otras ocasiones, cuando no es justificada, tendremos que ver si en alguna circunstancia es posible cambiar o no la conducta del cuidador. Ante todo ello, de todas maneras, tendremos que trabajar de manera libre con la elección del anciano, asesorarlo, informarlo, educarlo sobre todos aquellos abusos que pueden ser reincidentes en estas circunstancias y dar teléfonos y direcciones de contacto por si lo necesita. Con todo ello, se llevará a cabo una valoración de la seguridad del paciente a medio y corto plazo, llevando a cabo una revisión y supervisión en citas en atención primaria de manera un poco más reglada, para que así podamos tener un seguimiento y una mayor posibilidad de que los cuidados tanto para el enfermo o la persona mayor y como tanto para el familiar o cuidador que lo atiende sean los mejores posibles. En estas imágenes lo que podemos ver son situaciones de posibles noticias que podemos encontrar en el día a día sobre circunstancias que se están dando incluso ya no en domicilios con familiares o cuidadores externos que no sean familiares sobre las personas mayores, sino también en alguna serie de residencias donde se puede considerar maltrato, ya que algunos pacientes pues no están curados o están en malas condiciones higiénicas o de cuidados inadecuados. En nuestro caso, en el Centro de Salud de las Cabezas de San Juan, tenemos el caso de esta paciente donde se ve las lesiones que se han provocado porque, podríamos sospechar de una
posible maltrato, ya que los cuidados o incluso los cambios posturales que necesitaría esta paciente para que su evolución al estar encamado no sea esta, no está siendo la adecuada en casa. Entonces tendríamos que actuar sobre ello. Como conclusión, el maltrato en los ancianos es un desafío importante en la atención primaria. Teniendo esto en cuenta, nosotros como médicos de familia y formando parte de un equipo multidisciplinar junto a los trabajadores sociales y la enfermería de nuestros centros de salud, tendríamos que tener un papel clave e identificarlo y saber manejarlo de manera precoz, detectando aquellos signos de abusos y ofreciendo el apoyo tanto a las víctimas como a los cuidadores, que en algunas ocasiones no es de manera intencionada, sino por un poco de falta de apoyo o de medidas o de conocimientos. Aquí podemos encontrar la bibliografía que hemos usado en este caso para la realización de esta sesión. Muchas gracias por la atención y espero que sea útil.